Buenas tardes a todas las personas que se conectan al conversatorio online de INRED Digital, que se transmite por Facebook Live. Antes de todo, nos gustaría mostrar un poco mejor dicho, decirles a todos ustedes que la anterior transmisión que tuvimos tuvo problemas técnicos y que esta vez lo hemos superado y que no va a volver a pasar. Así que a todos ustedes extenderles sobre todo nuestras más queridas disculpas por ese inconveniente. Pero ahora sí, a los y las cibernautas, les recordamos que nos pueden enviar sus comentarios y sugerencias a nuestras redes sociales. Estamos como INRED Derechos Humanos en Facebook e INRED 1 en Twitter. Hoy hablaremos sobre dos casos de personas desaparecidas que han sido recientemente admitidas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para ello nos encontramos con Yanera Constante. Ella es madre de la joven universitaria Giovanna Pérez Constante, quien desapareció el 10 de diciembre del 2010 en la ciudad de Ambato. También nos acompaña Alexandra Córdoba, quien es madre de David Romo, estudiante de comunicación social que desapareció en la ciudad de Quito el pasado 16 de mayo del 2013. Y nuestra última invitada es Pamela Chiriboga, asesora jurídica de INRED y experta en la problemática de desaparición de personas en el Ecuador. Bueno, entonces vamos a retomar este conversatorio que se nos había tenido algunos problemas técnicos en la anterior semana y pues ahora ya los hemos solucionado y los tenemos a todas nuestras invitadas en este momento. Entonces podríamos comenzar. La desaparición de personas es una problemática social que se vive en gran parte del país. Las provincias de Pichincha, Guayas, Manabí, Azuay y Esmeraldas registran la mayor cantidad de personas desaparecidas y entre ellas suman un 60% del total de casos a nivel nacional. Esto lo registra DINASET y DINAPET. Queremos iniciar este conversatorio con la participación de doña Yanera Constante, madre de Giovanna Pérez. Giovanna Pérez es una estudiante de la carrera de auditoría de la Universidad Técnica de Ambato. Ella desapareció el 4 de diciembre del 2010. La última persona que tuvo contacto con ella fue Andrés L. Han pasado casi 10 años de la desaparición de Giovanna y el caso ha sido investigado por más de 10 fiscales. Esto quiere decir que en promedio una vez al año se ha cambiado de fiscal. Doña Yanera, ¿cuáles han sido los avances que tiene el caso a nivel nacional? ¿La escuchamos, doña Yanera? Sí. Sí, ahí está. Esta diciembre se cumplirían 10 años. No, ahí me escucha. Sí, la escucho. ¿Aló? ¿Me escuchaba? Porque ya hablé algunas cosas. ¿Podría repetir? Porque ¿Y sí me escuchó tuvimos... todo o no me escuchó nada? Ahí ya la escucho. ¿Podría repetirnos, por favor? ¿Me escucha a Bueno, mí, doña buenas Yanera? tardes. En primer lugar, muchas gracias. Sí, yo sí le escucho. Ya, proceda, por favor, gracias. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a INRED por ser nuestra organización aliada que apoya a los familiares en la lucha de los desaparecidos. Efectivamente, este 4 de diciembre se cumplirían 10 años de la desaparición de Giovanna. 10 años de impunidad, sin respuestas y sin resultados. El caso sigue en indagación previa, el caso sigue determinar ya al principal y presunto sospechoso de la desaparición, Andrés Fernando López Lizano, quien después de 8 días de la desaparición
presuntamente se encuentra desaparecido. ¿Han existido algunas ¿Sí me otras escuchan? irregularidades? Sí. ¿Han existido algunas otras irregularidades durante la investigación? Por supuesto que sí. Desde el inicio de la desaparición de Giovanna, se vulneró al principio a la reserva en la investigación. Años a terceras personas por más de 8 años. De la hermana de Andrés tenía conocimiento de todas las diligencias que se hacía y por ende a través de él su familia, ¿no? La familia de Andrés. También no ha habido no se ha llevado el debido proceso. Todas estas irregularidades han llevado a que se haga un expediente disciplinario de investigación de mi hija desde el 4 de diciembre de 2010. Estamos a la espera también de este informe para conocer las acciones que tomará, ¿no?, el Consejo de la Judicatura en relación a estas violaciones de reserva. Muchas gracias. Ahora damos la bienvenida a la señora Alexandra Córdoba, madre de David Romo. David Romo es un estudiante de comunicación social de la Universidad Central. Él desapareció cuando ingresaba a su domicilio en el norte de Quito. Por el caso de David han pasado alrededor de 21 fiscales hasta la fecha. Además, el pasado 20 de noviembre se hallaron restos óseos en una quebrada de Pumasqui, que posteriormente fueron analizados y dieron negativo al ADN de David. Doña Alexandra, ¿cuáles han sido los principales hallazgos en la investigación? Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Al día de hoy son 7 años de la desaparición de David, 7 años en los que no hay una respuesta de verdad y justicia. Y los hallazgos ha sido únicamente el constatar que el Estado ecuatoriano, en fiscales, investigadores y demás personas que están involucradas en el tema de las personas desaparecidas, no tienen conocimiento de cómo investigar, cómo buscar, y sobre todo en el caso particular de David, ha sido una constante de omisiones, de irregularidades, de encubrimiento y de desvío de la investigación. Tanto así que el 16 de mayo del 2013, lo que yo denuncié fue la desaparición de mi hijo, y a raíz de esto se fueron sumando o fueron creando diferentes procesos fiscales e investigadores. Empezó con una asociación ilícita, posteriormente con el robo de un teléfono celular, el ocultamiento de cosas robadas, trata de personas y procesos en los que David continuaba desaparecido, cuando el delito principal era la desaparición. Terminaron con un asesinato, el mismo que en instancias superiores en la Corte Provincial de Pichincha fue nulitada toda la investigación, es decir, volvimos a cero, y con esto es una prueba más de que 7 años de investigaciones no sirvieron de nada, porque David continúa desaparecido, pero sobre todo este pronunciamiento de la Corte Provincial de nulidad del proceso, de todo lo actuado, también delega responsabilidades a fiscales, investigadores y jueces. Cabe recalcar que en estos procesos el Estado ecuatoriano no ha actuado de oficio, no ha investigado a cada una de esas personas, de esos funcionarios y servidores públicos que permitieron que el caso de la desaparición de David tenga tantas negligencias, tantas omisiones. Lastimosamente todo continúa como en el principio. Seguimos en esta búsqueda de David en la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos por la desaparición forzada de David. Este 12 de diciembre de este año recibí ya la comunicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que pide al Estado ecuatoriano se pronuncie ante mi denuncia. El Estado ecuatoriano tiene 4 meses, que serán más o menos en el mes de agosto, donde tendrá que responder de todo lo que ha hecho en este tiempo o lo que no ha hecho, porque a causa de estas negligencias y omisiones, David continúa desaparecido. Muchas gracias por su participación, doña Alexandra, doña Yanera. En un momento vamos a volver con ustedes.
Ahora vamos a hablar con la abogada Pamela Chiriboga. Doctora Pamela Chiriboga, varios familiares de personas desaparecidas denuncian que al momento de presentar la denuncia de una persona desaparecida no la aceptan de inmediato. ¿Cuál es el procedimiento para presentar una denuncia y qué tiempos existen que estén establecidos para esta recepción de la denuncia? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me parece importante decir que hasta antes de diciembre del 2019 existía otra situación. Y me parece importante hacer un antes y un después. Antes de diciembre del 2019 no existía ni la tipificación ni la ley de actuación, la ley orgánica de actuación para personas desaparecidas y extraviadas. Lo que quiere decir que solo se manejaba bajo actuaciones administrativas, es decir, solo le pertenecía como una responsabilidad más al fiscal, no era una investigación de un delito per se. Y esto hacía que la investigación resulte sumamente negativa, no se destinen ni se inviertan, digamos, los recursos necesarios para la investigación, etc. Y antes, de hecho, doña Llanera, doña Elizabeth Rodríguez, mamá de Juliana Campoverde, doña Alexandra, van a poder ser testigos de que les pedían, una vez que presenten la denuncia, que pasen 24 horas, que pasen 48 horas, y que de hecho incluso esperen a que regrese su hija luego con un hijo, o quizás su hijo se fue de fiesta y ya va a regresar. Entonces, todos estos estereotipos que se les ponía no solo a las mujeres, sino a las madres de las personas desaparecidas, resultaba un problema. Ahora ya no se necesita esperar 24 horas ni 48. El Estado tiene la obligación de empezar a buscar inmediatamente. La familia pone la denuncia, o la persona, que puede ser, digamos, una pareja, pone la denuncia, y lo que debería pasar es que le deleguen inmediatamente un agente fiscal y empiecen las investigaciones. La familia o la persona que ponga la denuncia tendría que dar la información de dónde fue la última vez que le vio, cómo estaba vestido, en lo posible una foto actualizada, toda la información que pueda darle, digamos, el paso o, digamos, algo inmediato para que el agente fiscal, la DINASED o la DINAPEN, si es que es un menor de edad, puedan empezar a buscar inmediatamente a la persona desaparecida. Ahora bien, después de diciembre del 2019 existe no solo la tipificación, sino la ley de actuación de personas desaparecidas y extraviadas, lo que hace que haya un proceso muchísimo más célere en la práctica. Todavía estamos esperando el reglamento, pero finalmente ahora existe una obligación mayor del Estado de responder de manera más célere a las investigaciones, y además que la investigación no puede parar hasta que no se encuentre certeramente o bien sea la persona o los restos, digamos, en el caso de que sea así, tiene la obligación de buscar hasta encontrar esos restos o la persona. Esa es una obligación que no tenía el Ecuador hasta antes de diciembre del 2019. Muchas gracias, doctora. Podemos aterrizar un poquito más en los números de denuncias que tenemos de personas desaparecidas. Al momento, Fiscalía General del Estado de Ecuador registra 10.500 denuncias. Doctora Pamela, me gustaría preguntarle, ¿a qué se debe este número tan alto de personas desaparecidas? ¿Cuáles son las irregularidades que existen en Ecuador para la búsqueda y localización de las personas desaparecidas en el país? Primero decir que este número suena bastante grande y de hecho es así, pero estos llegan a ser solo denuncias, ¿no? Estos no son, digamos, las personas que per se constituyen el número de personas desaparecidas. Y si les soy sincera, tampoco tenemos ese número. Es una de las luchas de ASFADEC, de la misma señora Alexandra Córdoba, de las personas que están detrás de las personas desaparecidas, y es que no existen cifras concretas y de hecho existen contradicciones entre las mismas cifras que nos otorga el Estado, y esto sigue siendo un problema. Entonces, estas 10.000, el número que mencionaste es justamente las denuncias que se han hecho, pero no de las personas que siguen estando desaparecidas. Según las cifras del Estado, tienen una efectividad, las estadísticas del Estado tienen una efectividad del 97% y solo el 3% siguen siendo personas desaparecidas. El problema es que este 3% sobrepasa las 2.000 personas. Entonces, son 2.000 personas que efectivamente no están siendo buscadas por el Estado, que de hecho son personas que están desaparecidas hace 7, 10, 5, 25 años y que el Estado no pone una intención, no hay una voluntad política, no hay una inversión suficiente, no solo para la búsqueda, sino para capacitar a los agentes fiscales, a los agentes investigadores para que busquen de debida forma. Y este es justamente el caso que vemos aquí con Alexandra y con Llanera.
son más de 5 años en que ambos casos han sido buscados, digamos, está abierta la investigación y no ha habido un tratamiento adecuado, un procedimiento adecuado para la búsqueda de ninguno de los dos de sus hijos. Y eso quiere decir que las madres han pasado, digamos, han pasado por estas vulneraciones durante muchísimo tiempo y el Estado no está dando una respuesta efectiva. Entonces, a pesar de que haya esta efectividad, que nosotros dudamos desde la sociedad civil, esta efectividad tampoco se ve, digamos, este 3% siguen siendo más de 2,000 personas que aún siguen desaparecidas en Ecuador. Muchas gracias, doctora Chiriboga. Vamos a pasar ahora a preguntarles a doña Yanera y Alexandra. Primero me gustaría comenzar con Alexandra. ¿Por qué acudir a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, y por qué es la importancia de acudir con estos casos y en qué fase se encuentra su caso que ya nos había comentado que había sido admitido? El caso de la desaparición de mi hijo está en etapa de admisibilidad y es importante acudir acá porque el Estado ecuatoriano, después de 7 años, ha sido indolente, negligente, no ha podido dar una respuesta del paradero de David, cuando desde el inicio había un elemento importante que era el teléfono celular, y después de 7 años de toda la tecnología que tuvieron desde el inicio, no han querido, no han podido, o alguien les impidió encontrar a David y a ese teléfono celular. El caso de David es una muestra de la irresponsabilidad y de la grave omisión, negligencia que tiene el Estado ecuatoriano en fiscales, en investigadores y jueces. Y le digo el caso de David porque el caso de David es el que tiene varios procesos penales y como resultado tiene una nulidad en la Corte Provincial de Pichincha. Esta nulidad declara la responsabilidad del Estado ecuatoriano en fiscales, en policías y jueces. Si la Corte Provincial, la Defensoría del Pueblo, que también hay un informe de la Defensoría del Pueblo, donde también manifiesta la negligencia del Estado ecuatoriano, que incluso hubo tortura, que hubo trato cruel e inhumano, el Estado ecuatoriano ha vulnerado los derechos humanos, no solamente de David, sino los míos y los de mi familia. Y es por eso que el acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no solamente que nos abre el camino para obtener aquí en nuestro país justicia, sino como un precedente de lo que aquí en nuestro país no puede volver a ocurrir. Aquí no puede existir desaparecidos, no puede existir vulneración de derechos. Imagínense que el derecho principal a la vida ha sido vulnerado no solamente en el caso de David Romo, sino en el caso de 1.500 personas según las cifras oficiales. Según las cifras de los familiares de personas desaparecidas, 4.000. Aquí es una indolencia total del Estado y una vulneración total de los derechos humanos, pero esos fiscales, esos investigadores, esos jueces, esas autoridades que están en cada uno de esos ministerios, estas personas, esos funcionarios públicos, esos servidores públicos, se olvidaron cuál es su deber fundamental, el servir a la sociedad, el servir a cada uno de los ciudadanos ecuatorianos. Y es por eso que nuestra denuncia, tanto de la señora Yanera como la de David, tendrá un precedente aquí para que en nuestro país empiece ya a hablarse de respeto de los derechos humanos, del derecho a la vida, y para que en nuestro país ya no existan personas desaparecidas, para que casos como el de mi hijo no vuelvan a ocurrir. Doña Yanera, la misma pregunta para usted. ¿Cuál es la importancia de acudir a la CIDH y nos podría comentar en qué fase está el caso de Giovanna Pérez? Acudir a la CIDH nos da una garantía de presión para el Estado, en vista de que no hay resultados, no hay respuesta, pese a que en el caso de Giovanna hubieron muchos indicios desde el primer día que desapareció mi hija. Ha habido mucha irresponsabilidad por parte de fiscales, por parte de agentes investigativos. Resultados, en septiembre del 2018 se ingresó la petición preliminar a la CIDH y en mayo de este año igual ha sido aceptada la petición, donde el Estado tiene 4 meses para responder sobre las acciones en relación al caso de Giovanna Pérez.
pero la realidad es que así el Estado quiera ajustando 10.000 fojas, 20.000 pericias que han hecho, ninguna de estas ha sido efectiva. Se les ocurre allanar la casa de donde vivía el indicios, testimonios que estarían apuntando al último contacto de mi hija como su principal y presunto sospechoso de la desaparición de Giovanna, así como la evidencia de testimonios que la familia de Andrés se estarían convirtiendo en los principales encubridores de su mentada y supuesta desaparición. Acudir a este organismo de igual manera se hacen gente burlando de nuestro dolor, de nuestra verdad, y a la justicia que se nos ha sido negada por este Estado indolente, inoperante e inepto en todos los casos de desapariciones. Es por eso que nos unimos y seguimos luchando en esto, ¿no? Y estamos esperando, vigilantes, ante la respuesta del Estado y también, como le mencionaba, ante el informe del Consejo de la Judicatura, que se abrió un expediente disciplinario donde se demostrará la negligencia del Estado a Giovanna. Muchas gracias, doña Yanera. Le voy a pedir, por favor, si es que puede acercarse un poco al router del Wi-Fi para que le podamos escuchar un poquito mejor, porque se está entrecortando un poco, o si no, también si sería muy amable de apagar la cámara, quizás eso también podría ayudarnos con la conectividad. Pero bueno, seguimos. Los casos de Giovanna Pérez y David Romo fueron admitidos a trámite ante la Comisión Interamericana, como nos acaban de mencionar nuestras invitadas. Bueno, ¿cuál es el procedimiento para solicitar que un caso sea admitido en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cuánto tiempo toma este trámite y tiene algún costo? Esto me gustaría preguntarle a nuestras tres invitadas, tanto a Pamela como a doña Alexandra. Podríamos comenzar con Pamela. Bueno, para empezar un proceso en la Comisión Interamericana, en general el sistema interamericano, uno pasa primero por comisión y luego si la comisión decide, pues pasamos a Corte Interamericana. Pero bueno, en primer lugar uno tiene que llenar una serie de requisitos que están, digamos, en el reglamento de la Comisión Interamericana. Y a partir de estos requisitos uno puede hacer llegar la denuncia a través de mail, a través de correo postal, a través del mismo portal de la CIDH. Y la CIDH en la Secretaría Ejecutiva, en un grupo de 3 o 4 personas, van a verificar si existen algunos requisitos mínimos, tipo la identificación de la persona, si es que hay una descripción, digamos, adecuada de los hechos, etcétera. Y aquí hacen una primera revisión inicial. Aquí básicamente no hacen ningún análisis digamos, muy desarrollado. Una vez, y de hecho la fase en la que están ahorita los dos casos, tanto la de Yanera como Alexandra, es justamente la fase de admisibilidad. No quiere decir que el caso haya sido admitido. Esto que, digamos, es importante decirlo. No quiere decir que ya haya sido admitido, sino que está en la fase de admisibilidad, lo que quiere decir que tanto la víctima como el Estado van a probar si cumplieron los requisitos de admisibilidad. ¿Cuáles son estos requisitos? Primero, el agotamiento de recursos internos, es decir, pasaron por todas las fases que tenían que pasar en el ordenamiento y en la legislación interna. ¿Por qué es importante? Porque la CIDH es un órgano subsidiario, es decir, solo interviene cuando el Estado no ha dado respuesta efectiva hacia las víctimas. Y por eso se necesita el agotamiento de recursos internos. También existe, digamos, uno tiene que presentar la denuncia luego de 6 meses de la última decisión que se tomó en el Estado. No tiene que haber ningún otro procedimiento internacional que tenga ciertas características y que haya una identidad del peticionario. Ahora bien, la diferencia en estos casos es que no se puede cumplir el agotamiento de recursos porque el Estado fue tan negligente que ni siquiera dio un recurso eficaz, un recurso adecuado para las víctimas, no dio una respuesta y tenemos el caso de doña Yanera en donde han pasado años sin que el Estado haya hecho, digamos, pasado por algún proceso. En el Ecuador, el único proceso
aparte de los hermanos Restrepo, que ha llegado a una sentencia, es el caso de Juliana Campoverde, es el único caso en el Ecuador después de los hermanos Restrepo. Entonces nos damos cuenta que hay tanta inoperancia que no se puede quedar en la formalidad de agotar recursos internos, sino que se tiene que justificar que ya pasó, ya le dimos al Estado un plazo razonable para que él respondiera y no lo hizo, y por lo tanto nos saltamos a la Comisión Interamericana. Hablando del agotamiento de recursos internos, Yanera y Alexandra, cuéntenos, por favor, ¿cuáles son las diligencias que se han realizado en la búsqueda de David y de Giovanna en los últimos 2 meses? Podríamos comenzar con doña Alexandra. Bueno, en los últimos 2 meses no se ha hecho absolutamente nada porque hemos estado en pandemia, pero espero yo que en estos 2 meses la nueva fiscal del caso haya ocupado esos 70 días en empaparse del caso. El caso de la desaparición forzada de David está 2 años ya en la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos. Cabe recalcar que en esta comisión ha sido donde más han vulnerado los derechos de David y los míos, donde ha existido una indolente investigación, donde la Fiscalía ha estado divorciada de la víctima y sobre todo que aquí ha sido donde se ha desviado la investigación con el único fin de cerrar un caso que le ha incomodado siempre al Estado. Porque el caso de David, lastimosamente, ha sido el caso que ha mostrado la ineficiencia de un Estado, la indolencia, la falta de preparación de un Estado y sobre todo ese ocultamiento y desvío de información que ha existido en casi 7 años. En el caso de David, durante estos 7 años se han hecho, sí, más de 3.000 diligencias, 3.000 diligencias que ninguna ha sido encaminada a buscar a David, a encontrarlo, diligencias que únicamente, como le dije, han sido desvíos de información, desvíos de una investigación que nunca tuvo un horizonte, una investigación que nunca tuvo algo claro, algo científico y técnico. Pero, sin embargo, luego de 7 años, todo esta trama de la mente febril de fiscales, de investigadores, se vio acabada en la Corte Provincial de Pichincha. Aquí no se debe hablar de diligencias, del número de diligencias, porque eso no es sinónimo de efectividad. Simplemente hacer diligencias que sean encaminadas y con bases científicas para encontrar en este caso a David. Eso no se ha hecho en ninguno de los procesos investigativos, porque desde el comienzo yo puse denuncia por desaparición. Yo no denuncié una asociación ilícita. Yo no denuncié un asesinato porque hasta el día de hoy David está desaparecido. Lo que sí espero yo, que esta nueva fiscal se empape del caso, pero también que cada una de esas personas que participaron en estos 7 años, que son las responsables de que mi hijo continúe desaparecido, que son las responsables de todas las omisiones, de todas las mentiras y de todo el trato cruel e inhumano que hemos recibido nosotros, la familia de David y sobre todo mi hijo, porque desde que inició esta investigación únicamente supieron poner estereotipos a mi hijo, una víctima que no está aquí para defenderse. Pero sin embargo, estos fiscales, estos investigadores y esos jueces que fueron los responsables de todo esto, esas personas no han sido investigadas. Estas personas simplemente siguen en sus puestos y es más, han sido premiados con ascensos. Entonces, ¿de qué justicia se nos habla aquí en nuestro país? Aquí únicamente campea la impunidad y es por eso que es importante, que es primordial acudir a instancias internacionales cuando los derechos humanos han sido vulnerados en nuestro país, en el Ecuador, cuando nosotros como ciudadanos ecuatorianos no hemos recibido un trato cruel, por parte del Estado ecuatoriano. Es por eso que no solamente en nuestros casos, sino todas y cada una de esas personas que hasta el día de hoy continúan desaparecidas, deberían acudir a instancias internacionales, porque el Estado no ha sabido precautelar la seguridad, la vida de sus ciudadanos y no ha sabido darnos respuestas claras, técnicas y apegadas sobre todo a la parte científica. Eso no ha sabido darnos el Estado ecuatoriano. No puede ser que un caso de una investigación se demore años y al final no haya absolutamente nada y esa persona continúe desaparecida. Espero yo que con la ayuda de los señores de INRED y con los demás abogados que quieran unirse, se plantee esto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es la única manera
de que el Estado ecuatoriano empiece a actuar en base a los tratados internacionales de los cuales él también es parte, pero sin embargo es de oídos sordos. Muchas gracias por su respuesta, doña Alexandra. Eso me permite incluso cambiar un poquito la pregunta, doña Yanera. Yanera, ¿qué diligencias efectivas se han realizado en la búsqueda de Giovanna en los últimos 2 meses o al menos en los últimos años? Bueno, al inicio de la emergencia sanitaria, pues realmente no se ha movido nada porque de nuestros desaparecidos, si antes no existía para el Estado, ahora están enterrados para él, ya que únicamente dispuso a fiscales que se atiendan casos de fragancias, casos de violencia, pero se olvidó de nuestros seres amados, se olvidó de todos los desaparecidos del Ecuador. ¿Sí me escucha? Sí, le escuchamos bien. Y bien que tomamos otra vez este tema de la emergencia sanitaria. Es decir, que la policía y la fiscalía podrían continuar con la búsqueda de una persona desaparecida en medio de esta emergencia. Adelante, Yanera. ¿Sí me escuchó? No le escuché. ¿Podría repetir, por favor? Bueno, le decía que desde el inicio de la emergencia sanitaria, el Estado se ha olvidado de nuestros desaparecidos. Si antes no les daba la importancia, ahora mucho menos. Están muertos para él, ya que se olvidó de nuestros seres amados al disponer únicamente que Fiscalía, antes de días, trámites por violencia, pero no nuestros casos. Es decir, que Fiscalía en todos estos más de 70 días, pues no ha movido ni una coma en la investigación. Esperamos que ya todo vuelva a la normalidad y ahora igual que la abogada revise los expedientes y estamos a la espera del turno. Esperemos que nos den actuar en la investigación de Mirigo de manera irresponsable después de casi 9 años allanamiento y a su hermana Alice Rosario López Lizano, que Andrés vivía con ella. Pero en estos allanamientos, como le digo, después de casi 9 años, donde se perdió muchas pruebas, muchos indicios, por el tiempo que se demoraron para hacer esto, pese a que esto se debió haber los días o meses de la desaparición de mi hija y sobre todo, después de 8 días, ya dice que Andrés está desaparecido. Entonces, estas son las últimas diligencias que se han hecho y estamos igual, ¿no?, a la espera de resultados. Así es, se han hecho muchas pericias, pero ninguna con algún fundamento. No se ha dado el seguimiento, no ha habido una investigación técnica, porque simplemente el análisis no hace un seguimiento, no sigue hilando esa información, sigue amontonando en las carpetas sin realizar ningún análisis. Es por eso que se ha recurrido a la CIDH para presionar al Estado y sobre todo que nos dé nuestro derecho a la verdad y a la justicia, ¿no? Muchas gracias, doña Yanera Constante. Asimismo, me gustaría preguntarle a Alexandra si ya hemos hablado de todas las ineficiencias que ha tenido el Estado para localizar a las personas desaparecidas y hemos hablado de cómo han sido estos errores.
¿cómo usted le ve en medio de esta emergencia sanitaria? ¿Se podrían repetir esos errores? ¿Se podrían repetir estas ineficiencias en las diligencias? Sí, es más, se siguen repitiendo, porque en el caso de David, hasta el día de hoy no tienen una certeza de dónde estuvo mi hijo a las 10:22 de la noche del jueves 16 de mayo del 2013. Y mientras no existe esa certeza, mal pueden buscarle en diferentes sectores del país. Están buscando simplemente al azar, y al azar no se hace una investigación. Si una investigación parte desde el imaginar del fiscal y del investigador, la respuesta de esa investigación será no encontrar nada. Bueno, en el caso de David, aunque no se ha encontrado a mi hijo, en estas búsquedas al azar sí se han encontrado unas 5 o 6 personas desaparecidas. Lastimosamente se las ha encontrado en osamentas o cuerpos en descomposición, pero a la víctima David Romo hasta el día de hoy no se le ha encontrado, y pienso que las investigaciones de todas y cada una de las personas desaparecidas tampoco tendrá el final que nosotros deseamos, que es encontrarlos, mientras las investigaciones no partan de algo técnico y científico, mientras las investigaciones se continúen haciendo de esta manera tan deportiva. Es hora de que cada uno de esos investigadores fiscales se preparen, pero se preparen de verdad. Tuvimos hace el año pasado, me parece que fue que se aprobó la ley, pero podemos tener 1000 leyes, mientras las personas que están a cargo de las investigaciones no estén preparadas efectivamente, no solamente en el conocimiento, también, sino en su manera de ser, en su ética, en su profesionalismo. Simplemente los casos de corrupción no solamente serán arroz verde, también serán el tema de desaparecidos, con la única diferencia que acá es peor, porque acá son personas, son vidas humanas que están en juego. Ya que topamos el tema de la ley, y ya con esto podríamos cerrar el conversatorio, me gustaría preguntarle a la doctora Chiriboga, ¿cómo en la práctica se está implementando la ley que debería ya estar publicada en el registro oficial? ¿O nos podrías ilustrar un poco acerca de la situación de la ley de desaparecidos? Bueno, la ley de desaparecidos, igual que la tipificación, se aprobó, si no estoy mal, la última semana de diciembre del 2019. Y a diferencia de otras leyes, se demoró muchísimo tiempo en entrar, digamos, ser registrada en el registro oficial. Y eso, digamos, nos quedó una duda, pero bueno, en este momento ya está en el registro oficial. El problema es que nuevamente hay que esperar el reglamento que es emitido por el Poder Ejecutivo para ver cómo se va a implementar. Esto no quiere decir que la ley no haya entrado en la práctica, ¿no? Ya existen obligaciones para el Estado, como por ejemplo, bien dijo Alexandra, la capacitación, el crear unidades, digamos, unidades especializadas a nivel nacional, el hecho de que las investigaciones, una vez que llegue la denuncia, empiecen y deberían ser inmediatas. Entendemos que en el contexto de la pandemia, la movilidad y la realización de cierto tipo de diligencias puede ser difícil, pero, por ejemplo, el tomar testimonios, el mismo hecho de pensar en la teoría del caso, en las líneas de investigación, el hecho de que los nuevos fiscales se empapen de los casos, sí se podría hacer por medio del teletrabajo o desde las casas. Entonces, que no se piense que la pandemia y este contexto donde está restringida nuestra movilización es una excusa para que los fiscales dejen de trabajar. Podrían hacer otro tipo de diligencias, igual con el mismo objetivo, para buscar a los desaparecidos, y realmente no lo están haciendo. Y digamos, en estos meses de la pandemia, no es que no han habido desaparecidos. Se sigue viendo, digamos, las publicidades de que hay personas desaparecidas, pero no estamos viendo cómo el Estado está reaccionando. Entonces, a pesar de que hay estas limitaciones, eso no es un impedimento o, digamos, una excusa para el Estado de dejar de investigar. Muchas gracias. Queremos agradecer a todas nuestras invitadas, a doña Alexandra, Yanera y Pamela. Agradecemos su presencia. Doña Alexandra Córdoba, quien es madre de David Romo, doña Yanera Constante, quien es madre de Giovanna Pérez Constante, y la abogada, la doctora Pamela Chiriboga, que es asesora legal de INRED. Hemos llegado al final de este programa y nos gustaría decirles también que este programa lo pueden encontrar colgado en nuestro canal de YouTube, que tiene por nombre INRED Digital. Decirles también a nuestros usuarios y usuarias que nos pueden escribir
cuando ustedes quieran y recomendar si desean que analicemos alguna problemática social. Sus comentarios y sugerencias nos pueden escribir al correo de comunicación @inred.org. Eso ha sido todo del conversatorio INRED Digital. Hoy analizamos los casos de David Romo y Giovanna Pérez, quienes han pasado a la fase de admisibilidad en la CIDH o Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una vez más, agradecer la presencia de nuestras invitadas y hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.